Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer una grabación de lo que es el cierre semanal em, y lo que podríamos estar esperando para esta semana. Vamos a ahorrar todo como siempre lo hacemos y simplemente, bueno, recuerden, miren, esto era una de las provisiones que teníamos para la semana pasada, que creo que lo podemos ver en 4 horas, 1 hora más detallado. El cierre por debajo, lo que podríamos intentar anticipar era el toque de nuestro key level, un rebote a zona de interés y un cierre por debajo de este key level nos debería traer un movimiento más fuerte a la baja. Vemos que tuvimos todo este fake out, tuvimos un mercado bastante, a mi forma de ver, eh, y ya vamos a ver Bitcoin. Yo creo que lo que está mostrando el mercado en este momento es miedo y que la mayoría de personas que en este momento están con... ¿Por qué? A ver, vamos primero con lo primero. El, hay compra hay liquidez aún en el mercado, eso es algo que no podemos negar. Y cuando hay liquidez en el mercado, va a haber movimiento al alza. Tenemos una reserva federal que es muy posiblemente que vaya a empezar a bajar los tipos. La pregunta ahorita es si los va a bajar o no, si no, si van a ser 25 o 50 puntos. Número tres, el tema del empleo es un tema que preocupa, pero que yo creo que está dentro de lo esperado. ¿Qué problemas hay? Y es un dato que pueda sorprender, es todo este tema del government shutdown, lo que pueda salir como sorpresa más adelante, ¿sí? Y número cuatro, vimos también compra de bonos de tesoro por parte del gobierno, bueno, o de la Reserva Federal, por así decirlo. Entonces, eso nos inyecta liquidez y nos está formando un panorama perfecto o el cóctel perfecto para que tengamos un escenario alcista que para mí se parece mucho al del 2021. En octubre del 2021, si no recuerdan, subió la inflación, bueno, teníamos también el tema de Evergrande por temas de deuda. Sale Jerome Powell a decir que la inflación era buena porque había un crecimiento de economía y el mercado empezó a despegar. Y para diciembre, que vuelve y sube la inflación, cambia su discurso y empieza a generar el inicio del mercado bajista que da inicio. Entonces, a mi forma de verlo, Juan David Guzmán, ¿qué haría? Yo no le voy a decir a usted que tenga o no que tenga que hacer, pero lo que yo haría es tener cuidado porque lo que yo veo aquí en gráficos es miedo y volatilidad en el mercado. ¿Ok? Entonces, veo miedo, veo en que cualquier tweet de Trump no es que sea culpa de Trump, a mi forma de verlo, y me disculparán los que no estén de acuerdo conmigo, no es que sea culpa de Trump, es que demuestra que el mercado está muy, pero muy miedoso o muy defensivo a lo que pueda llegar a pasar. Porque si ustedes miran el, me gustaría mostrarles algo. Bueno, entonces antes de seguir, porque quiero que me entiendan en algo, es el M2, ustedes pueden buscar en Google, acá tengo streetstats.finance, liquidity money, esto es el liquidity money supply de Estados Unidos y como vemos, o sea, el M2 muchos inversores no lo miran, bueno, lo miran, dicen que no es un indicador que sea muy fuerte o que les guste, pero creo que uno tiene que tener en cuenta al momento de que se encuentra en una situación de estas para mí muy ambigua, en ese momento muy ambigua. Ustedes saben que tomamos posiciones en spot en cripto, se sacaron las inversiones, fueron unas muy buenas posiciones y muy buenas rentabilidades y lo único que está corriendo en este momento es em, las utilidades corriendo pues a largo plazo, porque a lo que yo hoy quiero que va a pasar es vamos a tener un miniciclo alcista bastante fuerte, digamos en hype, de que el fondo llegó con la caída que vimos poquita la semana pasada, que en realidad fue como más bien un rango, y la caída del viernes, no el viernes pasado, sino el viernes de hace 15 días, hace 8 días, porque hoy es domingo, ¿sí? Entonces, para mí, este mínimo va a impulsar un poco la narrativa, pero de todas maneras tenemos que tener algo de cuidado al momento de que las cosas puedan cambiar, porque es lo que yo digo, el mercado está tan, ya les digo el por qué creo que el mercado está tan pendiente y muy a la expectativa de lo que pueda pasar y en cualquier cambio de narrativa toma medidas en el asunto. Entonces, acá hay una comparativa de cómo está la línea blanca es el M2, que es la liquidez
de los Estados Unidos y la línea amarilla es el SPX o el SPY o el SP500. Entonces vemos que cuando empiezan a cortar esa liquidez, ese money supply, pues los mercados tienden a corregir. Cuando empieza ese money supply a subir, los mercados tienden también a subir. Entonces, acá lo que vemos una subida del money supply, una caída del money supply y estamos, digamos, con una especie de rango en el money supply. Y ahora, si empiezan a comprar bonos, como vimos la semana pasada, y si empiezan a bajar los tipos de interés tal vez de una forma más agresiva, tal vez no 25 puntos, sino 50 puntos, eso genere una narrativa fuerte de liquidez en el mercado y con las caídas que se tienen, volvamos a tener algo muy parecido a lo del Liberation Day. ¿Listo? Por eso yo creo que vamos a ver un mercado con un hype y va a llegar un punto, no sé si vaya a ser inflación, no sé si vayan a ser las tarifas, muy posiblemente también veamos un acuerdo entre China y los Estados Unidos, el handshake entre Xi Jinping y Donald Trump, y aparte el deal que está cerrando Estados Unidos con India, ¿ok? India es un gran competidor para China en cuanto a manufactura, en cuanto a producción. Entonces, si hay un deal que es muy posible que lo cierren, no sé si ya lo cerraron, me desconecté total este fin de semana, eso fue la semana pasada, y aparte India no le compraría el petróleo a Rusia, em, ahí digamos que también podría haber una fuerza en que empiecen a arreglarse ese tema de las tarifas, porque a la larga ninguno de los dos países le conviene, ni a Estados Unidos ni a China estar peleados, ¿ok? A mi formarlo. Entonces van a tener que llegar a un acuerdo y el momento que se haga un acuerdo junto a esto va a crear un escenario alcista, pero con cuidado, con cautela. ¿Listo? Cuando yo me refiero con cautela es mucha cautela con el sobreapalancamiento, mucha cautela con el hype y el FOMO. Si usted no se ubicó bien, espera tener una confirmación y aguántese, así se tenga que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses líquido en cash para poder usted tomar una posición más informado, porque aquí a la larga todo lo que estamos haciendo acá es especular y nosotros lo único que podemos hacer es tener nuestra estrategia, tener un vías, ejecutar ese vías y tomar decisiones informadas en base a nuestra estrategia. Podemos estar bien, podemos estar mal, estadísticamente nuestro modelo siempre tiene que estar bien cierta cantidad de tiempo y tiene que poner en riesgo cierta cantidad de dinero para ganarnos cierta cantidad de dinero, ¿ok? Entonces, el M2, como ustedes pueden ver, muy posiblemente por esta compra de bonos y por este posible eh, bajada de tipos, pues genere esa liquidez, pero ¿hasta qué tanto? ¿Hasta qué costo? ¿Ok? Porque se puede empezar, puede ser como el spike para que ya hagan el tic y ¡pam! Explosione todo. ¿Ok? Vuelvo y le digo, mire el caso del 2021, lo que pasa, cómo se cambia narrativa y lo que da inicio a un mercado eh, bajista bastante fuerte. Otra cosa para ustedes ver, y lo digo en parte de Bitcoin. Unos me preguntan por las historias que subí hace unos días de que a principios de noviembre iniciaba el bear market. Sí, sigo para lo mismo, ya voy para allá. Vamos a dejar por el último las criptomonedas. Esto va a ser un video tanto de nuestra preparación semana para los pares que tradeamos, como el tema de cripto. Se me olvidó lo que estaba hablando, Dios mío. Tengo muchas cosas en mi cabeza en este momento. Bueno, ya vimos el M2. Pasemos al Exposure Index, que esto básicamente, esto es un survey, una encuesta de los miembros del el NAIM y es qué tan expuestos están al mercado estadounidense. Y como ustedes pueden ver acá, el exposure es de un 84,87%. Es bastante alto. Y esto es una de las razones cuando usted tiene su portafolio expuesto al mercado estadounidense en un 84% en promedio, pues usted cualquier tweet de Trump, si las cosas, usted tiene tensiones, tiene tarifas, tiene que Venezuela, que Colombia ahora contra Gustavo Petro, Europa contra Rusia, Rusia y Ucrania. Usted tiene una cantidad de temas eh, que tan grandes que en cualquier tuit claro que dice Donald Trump, cuando algo está en máximos, cuando usted no sabe si la gasolina va a darle para más, que si van a inyectar más liquidez, pues cómo están saliendo esos datos y aparte que ahorita estamos tradeando a ciegas prácticamente porque pues no tenemos datos pues de mucha confianza. Por ejemplo, en NFP, que tenía que ser de octubre, lo vamos a tener en noviembre. Entonces,
sí puede ser grave y sí podemos ver volatilidad importante para esas NFP. Entonces, cuando tenemos un número tan fuerte, pues hay personas que empiezan a tomar, tal vez proteger esos portafolios. ¿Listo? Y el otro que tenemos es el Buffett Indicator, que este es, básicamente es comparar los precios de las acciones contra el GDP. Entonces, mire, por ejemplo, en el momento que estamos, bueno, este es junio 30, estamos 21.7 ratio market value to GDP, 69% higher than a long-term trend line. Y esto es prácticamente un 200%, más de un 200%. Entonces, por eso es que usted ve que Warren Buffett, por ejemplo, en su fondo, pues está cash porque esto va en contra de su modelo. Entonces, si usted ya quiere venir, busca currentmarketvaluation.com y usted va a venir aquí a ver y a leer, lo que le explica, lo que es el GDP, y aquí va a poder datearse más. Entonces, con esto usted también dice, ok, hay acciones que están costosas y que qué tanto van a seguir pagando. Lo que yo no intento anticiparme es a un mercado bajista para entrar en corto. Lo que yo intento hacer es, eh, intentar comprar en puntos donde yo pueda tener un buen porcentaje de retorno, protegerme si no estoy seguro de aguantar una posición a largo plazo, y si estoy seguro poder darle un manejo al portafolio más que todo en lo que son acciones y criptomonedas. ¿Ok? Entonces, básicamente por esto es que yo creo que los tweets de Donald Trump han generado tanta volatilidad en el mercado, porque hay tanta gente tan sobreapalancada, muy expuesta en gran porcentaje de su portafolio al mercado, que cualquier tema de volatilidad que ellos crean que pueda desembocar algo, tal vez como en reacción de cadena, eh, empiecen ellos a tomar ganancias. Que si es el fondo de esta caída, yo creería que sí. Que si va a ser el inicio de un mercado bajista, también creería que sí. Que si yo voy a comprar a largo plazo en este momento para sostener con posiciones y exponer portafolio, yo personalmente no lo voy a hacer. Ya cada quien puede construir su narrativa, creer su bias y tomar una decisión informada. Yo no lo haría o no lo voy a hacer. ¿Ok? Sobreexponerme al mercado en este momento o sobreapalancarme no sería una opción para mí, a no ser de que yo ya vea un escenario un poco más fuerte en base a lo que es mi entendimiento, a lo que yo me acostumbro a hacer o cuando tomo una decisión. Entonces, eh, vayan y echen un vistazo a esto, que es lo que yo creo que vale realmente la pena ir a hacer. Entonces, vaya y le da una mirada que yo creo que vale la pena, verlo y estudiarlo, y no es que usted busque porque uno lo que va a querer siempre es si su vías es largo, si su vías es bajista, si su vías es un poco mixto, usted va a buscar una cantidad de cosas para validarlo, y créame que esas cantidad de cosas que usted lo va a validar pues van a ser justificables o van a ser de peso. Uno siempre tiene que ver las cosas sin ego, saber que uno se puede equivocar, que uno en esto nunca va a tener la razón, y primero entendiendo que el mercado hace lo que quiera. El mercado a veces puede irse totalmente loco y puede que macroeconómicamente o financieramente esté diciendo unas cosas opuestas y haga algo totalmente diferente. Entonces, hay que verlo así. Para mí, el mercado se mueve. Sentimiento del mercado, sentimiento retail, sentimiento de los grandes inversores o como llaman por ahí el smart money o de los fondos, fundamentales que nos va a dar una panorámica, porque es lo que nos va a traer el volumen del hype de lo que hay, y, la parte técnica, que es algo también importante de una estrategia técnica. Con esto uno genera, ya usted saca esos modelos tienen que traer una probabilidad y usted empieza a ejecutar ese modelo por probabilidad. Entonces, miren lo que pasa acá, el Dow Jones no logra romper, aunque a pesar de que teníamos cierres por debajo, no logra romper, y en teoría tuvimos una semana de rango. Si usted lo mira, sí pudo haber dado unos buenos breakouts, pero en realidad fue un rango, ¿ok? ¿Y cuál fue el mejor terreno para vender? Fue este mejor terreno acá que teníamos para buscar las ventas, y fue prácticamente un setup de una semana que dio 1264 puntos, inclusive dio reentrada después en este punto para, un 1058 puntos. ¿Listo? Ya voy a borrar esto acá. Entonces ahora, ya habiendo visto lo anterior, nos vamos a ir a semana
y vamos a generar ese bias que tenemos nosotros semanal. ¿Ok? Entonces miren cómo cierra la semana pasada. Este es el previous weekly high, previous weekly low. Y nosotros, ¿qué estábamos esperando? Nosotros estábamos esperando una, que nos liquidara este mínimo por lo menos sin cerrarnos por encima de este máximo que nos pudiese dañar esta, digamos que este bias. Y teníamos este key level, que era uno de los key levels a pelear bajistas. ¿Ok? ¿Por qué este nivel es importante? Vamos a ponerlo aquí más grande. Este nivel es importante porque este fue el mínimo por el cual la semana antepasada nos desplazó por debajo. Tuvimos la semana pasada un bias bajista que debíamos de buscar cortos, pero no queríamos ver como nivel intermedio, por ejemplo, un cierre por encima, porque aquí es donde un bajista quería defender sus puntos. Y venga, si yo me bajo acá, mire cómo actúe bien este nivel. Entonces, ¿quién tiene control una vez se cierra por debajo? Y mire las velas que nos dan la ruptura de ese nivel. Son velas tanto alcistas envolventes como bajistas envolventes. ¿Sí? Entonces, son niveles de interés donde claramente acá el que tiene el control son los largos y claramente acá el que tiene el control son los cortos. ¿Ok? ¿Listo? El cierre se dio ligeramente por encima. Lo único que yo puedo decir es que no hubo una toma de este mínimo. Por lo general a mí me gusta que haya una toma de este mínimo, volver a cerrar por encima. Aquí buscar un setup en contratendencia hasta este punto. ¿Ok? Y ya si hay un desplazamiento hasta este punto, yo ya puedo buscar, este siempre es el más riesgoso, este nivel. ¿Ok? Que es más o menos, eh, este era un buen nivel, este era un buen setup. Prácticamente esos setups se pudieron haber dado, pero no hubo toma de ese mínimo. ¿Listo? Volvamos acá a semana y vamos aquí a, pues yo creo que este lo podemos poner un poco más delgado, pero igual lo vamos a conservar. ¿Listo? Entonces, para esta semana, ¿qué tenemos? Tenemos una semana mixta, porque como podemos ver, la semana pasada no tomamos ni el máximo ni el mínimo de la semana antepasada. Entonces, para esta semana tenemos una semana que es compleja de tradear. Yo aquí quiero que veamos Forex Factory. Em, bueno, para mañana lunes no tenemos nada. Existing home sales. Ok. Para el viernes sí vamos a tener un viernes bastante denso, bastante complicado. Hay que ver estos datos qué tan bien vayan a salir, si llegan a salir, porque recuerden que seguimos con el Government Shutdown. Entonces tenemos el CPI anual, que es el que a mí me interesaría ver. Cómo está ese CPI anual, eh, si está subiendo, si está estancado, si sigue con esa ligera tendencia al alza. Core CPI, CPI mensual y el anual. Flash Manufacturing PMI que nos va a afectar directamente el Dow Jones y el Flash Services PMI más directamente al Nasdaq, aunque es algo que se puede utilizar para traer en conjunto, tanto Nasdaq como Dow, porque pues bueno, el Dow no es que sea todo manufactura, también tiene servicios, pero hay que ver esta manufactura cómo sale. Todo lo que salga por encima de 50 para mí siempre es positivo, ya si hay una fuerza bajista cuando es por debajo de 50, ¿ok? Entonces, lo interesante esta semana va a ser hasta el viernes. El viernes va a ser un gran día para tradear. Entonces, muy posiblemente lo que sea lunes, martes, miércoles, jueves, puede ser una leve recuperación o algo que se pueda traer muy técnico los pares. ¿Ok? Entonces, para el Dow Jones, yo me iría más compras, porque la tendencia sigue siendo alcista, compras por encima del punto de este punto. ¿Listo? Hasta el previous weekly high. ¿Ok? Rompiendo ese previous weekly high hay que tener mucho cuidado, depende del día. Podemos ver mucho fake out. Entonces, todo esto va a ser zona de breakout traders. Entonces, acá usted va a poder ver tanto el breakout como el sweep prácticamente de esos máximos y volver y corregir. Lo que uno va a querer ver es que sostenga los niveles alcistas. Por ejemplo, si yo cogiese y viese aquí la vela y yo veo que esto coge y me rompe acá, ¿ok? Y fue una sola vela, pues yo voy a tener que ver que no me rompa estos mínimos. Porque acá
es donde me tiene control los alcistas. Entonces es muy posible, primero que todo, si yo dude entrar en el breakout en estas zonas, que acá vuelva y me retroceda, se me ubique para compras o, en un caso bajista, pues que me pierda el punto. ¿Ok? Ya en este caso, yo tengo que tener cuidado con las compras porque aquí ya me está entrando en un territorio donde que tienen control son las ventas. ¿Ok? Entonces, un escenario en compras, pues un CPI bajando y preferiblemente que se nos alineen todos, más que todo el anual, es muy importante que veamos esa inflación bajando porque eso ya nos va a validar más lo que vimos la semana pasada de compra de bonos por parte de la reserva, eh, o bueno, ese sí, como ese balance sheet de la reserva y eh, ya nos impulse, posiblemente después venga un deal con China. No se sorprendan si eso llega a pasar. ¿Listo? Pero tampoco esto a cargar. Eh, panorama mixto para el Dow Jones, la verdad. Mixto, mixto, mixto. Yo lo único que puedo hacer acá es trazar mi perfil de volumen. Primero, trazar un perfil de volumen hasta esta zona. Y segundo, trazar otro perfil de volumen del máximo al mínimo. Ok. Y aquí lo único que yo quiero es trazar este máximo a este mínimo. Podemos tomarlo hasta acá que fue viernes. ¿Ok? Entonces tengo dos perfiles de volumen que me muestran una especie de vacíos. Por ejemplo, aquí tengo un vacío. Aquí tengo otro vacío. Acá tengo, esto no es tanto, no es tanto. Más que todos estos niveles, tengo POC por acá. ¿Ok? Yo tengo aquí otra validación, posiblemente para ir generando un bias de key levels que a mí me gustaría ver. ¿Ok? Ahora, en cuanto a este el rango corto, que fue prácticamente la extensión de este máximo generado, lo que nos empieza a caer la caída, más, vamos a poner esto más pequeño aquí, un momento, más la semana pasada que en realidad fue un rango, pues vamos viendo que aquí necesitamos estar trayendo por encima. Entonces, toda esta zona hasta acá, miren cómo funciona bien, va a ser una zona tal vez de resistencia negativa. Miren que aquí, dos veces, bueno, esto no fue, esto sí fue la semana pasada, miércoles 15 de octubre, sí, esto fue el lunes, miércoles, perdón. Tuvimos un buen rechazo, ¿ok? Entonces, a estas zonas donde yo empiezo a ver, tengo un rango 1 y tengo un rango 2. Entonces, estos escenarios son muy lateralizados. Aquí coger los breakouts es bastante difícil. El breakout bueno puede estar encima de este punto, pero si yo no tengo la narrativa que me impulse, yo aquí fácilmente puedo ver un breakout, un fake out, que es lo que habíamos estado hablando. ¿Ok? Que es devolverse. Entonces yo aquí, bueno, depende del día, no me quiero anticipar, pero o me monto antes o me monto con la ruptura súper agresivo, pero también protegiendo la posición, es decir, break even, parciales, porque uno puede ver un velón así de fuerte y en una sola vela de 5 minutos se te devuelve todo, o en esa misma vela de 5 minutos. Entonces, que sería bueno, por ejemplo, que saliese en este breakout el CPI saliese muy favorable para la narrativa alcista, podríamos montarnos con este breakout fácilmente. ¿Ok? Entonces, eh, niveles, estos son los niveles a, usted ya no como marqué los perfiles de volumen, usted simplemente va y marca esos mismos perfiles y va a tener acá una serie de niveles, o sea, que vigilar y que traer. Tenga mucha paciencia porque acá no tenemos nada, acá lo que tenemos simplemente es un retroceso después de unas expansiones a unos imbalances y a unas zonas de compra. Si usted mira acá, aquí teníamos en diario zona de compra porque teníamos una acumulación y aquí habíamos tenido la expansión. Entonces era normal que el precio en algún momento tuviese que llegar acá. ¿Listo? Esto para el Dow. Vuelvo y les digo, con precaución porque tenemos un cierre de semana con un dato muy importante que no sabemos ni siquiera si vaya a salir. Y dos, eh, estamos en un rango, entonces encontrar acá el breakout va a ser muy difícil. Acá nos podemos ver inclusive, podemos llegar a ver aquí fake out,
que vuelva y vuelva y lo recupere, y aquí vuelve y tome, y aquí vuelva, y veamos un escenario como este. ¿Ok? Prácticamente como este que fue el de la semana pasada. Esto. ¿Listo? Que en realidad pivoteó. Y usted aquí, pues, si uno lo ve en temporalidad de 5 minutos, sí uno ve un breakout, pero breakout de key level no hubo. De pronto pues en base a la estrategia que se tiene con perfiles de volumen o cambio de intención, sí hubo un breakout en temporalidades pequeñas, pero aquí lo que hubo es un rango. ¿Ok? Aquí lo que se tuvo fue rango. ¿Listo? Vámonos con el Nasdaq. Nasdaq es un poco lo mismo. Eh, Miren inclusive cómo funciona bien esto. Aquí teníamos vacío. ¿Sí ven? Entonces el precio tarde o temprano iba a llegar acá a rellenar este vacío, este imbalance. Reaccionó muy bien en estos imbalances y tenemos unas zonas de venta importantes arriba. ¿Ok? Entonces el Nasdaq, por ejemplo, ojo que aquí esto no está actualizado, esto es Previous Weekly High, Previous Weekly Low. Podría volver a estas zonas y aquí es donde vamos a tener posiblemente la reacción bajista. Que recuerden mi teoría que es el main threshold, que simplemente es el 50% de una zona de interés. Cuando yo veo un cierre con una vela, si usted va a hacer un backtest, por lo general, si hay un retroceso, pero cuando hay un cierre por encima en una temporalidad mayor, casi siempre estas zonas son para romperlas, ¿ok? Y es prácticamente generar nuevamente all time highs. ¿Listo? En semana, cerrar acá. En semana, el Nasdaq, que a pesar de que teníamos este nivel acá, que era el de la semana antepasada, teníamos el key level, ¿ok? Y acá tenemos el previous weekly high y el previous weekly low. ¿Listo? Entonces acá reconquistó el terreno bajista, porque por debajo de este punto era la primera defensa bajista. Segundo terreno alcista era, perdón, terreno bajista era defender el máximo de esa semana. ¿Ok? Pero no se le olvide que usted viene o venimos de un movimiento alcista. Y miren que cada movimiento alcista tiene un retroceso, expansión, acumulación, expansión, retroceso, acumulación, expansión. Entonces, acá lo que estamos haciendo, si usted lo mira en una forma, si yo lo miro en semana, a pesar de esta vela, yo estoy viendo aquí una acumulación. Entonces, acumulación, expansión y posiblemente acumulación. ¿Ok? Es lo que yo estoy viendo. ¿Esa acumulación me va a generar nuevamente una expansión al alza? Es muy probable que sí la genere por lo que acabamos de ver al inicio del video. ¿Ok? ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar porque yo no tengo la última palabra. ¿Listo? En este caso, semanalmente, ¿qué tenemos? Lo mismo, tenemos un vía 50-50 o lo que llamamos nosotros un vía mixto, donde ventas y largos son válidos. En este momento, viendo esta estructura en semana, irme en cortos sería irme en contra de la tendencia macro, técnicamente. Entonces yo necesito tener un buen setup, por ejemplo, 4 horas para el cambio de intención, que sería un buen setup para buscar unas ventas en un punto de pivote importante, como lo que vimos acá arriba. ¿Ok? Porque después de este retroceso, me dejó todo este nivel de presión vendedora. ¿Ok? Entonces esto podría ser una venta buena. Tal vez si uno, perdón, si uno le quiere dar un go a las ventas. ¿Ok? Y acá lo que tenemos es expansión, acumulación y vamos a ver qué va a pasar. Y ese movimiento, como aquí fue el detonante, el tuit de Donald Trump contra China, acá se está construyendo, digamos que esa liquidez tanto de compradores y vendedores para hacer otro movimiento, sea al alza o sea a la baja, vamos a tener que tener otro trigger que nos lo genere. Y si el CPI sale, vamos a tener una vía libre prácticamente de 1 a 2 semanas para un camino alcista. ¿Ok? Poder ver una recuperación ir ligeramente importante. ¿Ok? Ahora,
Ya viendo estos dos, yo creo que acá no tengo el VIX. No, en este no tengo el VIX, pero busqué uno. El VIX, si ustedes lo miran, tuvo un repunte fuerte. En las clases que yo estoy viendo, porque yo en este momento estoy estudiando, donde estoy teniendo una serie de nuevas herramientas, mi estrategia del cambio de intención para mí es muy buena, pero siempre hay cosas que uno puede agregar y aprender. Y si yo quiero, por ejemplo, mejorar y llegar a donde yo quiero llegar, yo no puedo seguir aprendiendo de gente, y esto no lo quiero que lo malinterpreten, de gente que uno ve muy poco profesional. Yo pienso que en el tema de las inversiones lo que uno tiene que apuntarle siempre profesionalizarse, mejorar esas herramientas, tener una especie de comparativa a macro escala, y usted puede empezar a ejecutar. Usted va a tomar cada vez decisiones más informadas. De que usted va a perder, usted seguirá perdiendo, ¿sí? Pero usted cada vez va a filtrar mejor sus setups, va a tomar mejores decisiones. Yo ahorita estoy manejando un portafolio que el dinero no es mío, es dinero de mi familia. Y es un portafolio que arrancó con 80.000 y ya llevamos en 250.000. Y cada vez estoy en $250.000, donde yo sé que si cojo un bear market, hago buenas decisiones, puedo trepar un portafolio, por ejemplo, en spot a 1 millón o más. ¿Ok? Porque lo hicimos en el 2022 con $150.000 que se volvieron $880.000. Entonces, aparte tenemos el de acciones de BBC, tenemos el de que eran 100 millones de pesos, esos 100 millones de pesos van en 120 y pico, y el de acciones de Estados Unidos que ya lo tenemos como en 36, $40.000, y arrancamos también, le hemos hecho casi un 20 y pico por ciento de rentabilidad. Entonces, cuando uno empieza a meterse, uno ve la necesidad de que yo no puedo tratar un portafolio como cuando yo hago day trading en el Dow Jones, que yo escalpeo. Eh, Tengo que tener paciencia, ¿sí? Entonces, a mí lo que me están explicando en este momento, y la verdad no he terminado la clase, es que este tema del VIX no es volatilidad como tal. Esto es, va más enfocado al tema de opciones, y que hay que tener en cuenta qué están haciendo las personas que tradean opciones, cómo están pagando, no sé si se llaman primas, con los puts y los calls, ¿ok? Están pagando primas costosas por mantenerlos cortos, están pagando primas costosas por mantenerlos largos. ¿Qué están haciendo los option traders? Y una de las cosas que me explicaban era que cuando uno ve el VIX, por ejemplo, en 20, en este momento es probablemente que estén protegiéndose contra, perdón, acá ya son las 10:45 de la noche, contra un posible retroceso del 20%, ¿ok? En un escenario de bear market, por ejemplo. A esto ya entraremos más a detalles cuando yo ya sienta que lo entienda, cuando yo sienta que lo domine, lo podemos empezar también a agregar aquí al análisis que hacemos, ¿ok? Nuestro segundo punto que tenemos que ver es el dólar. Miren lo que nosotros habíamos marcado semanas pasadas, era un dólar al alza, llegando a nuestras zonas, con unos rebotes, pues este era otro escenario que sí rechazábamos, pero casi siempre estos pisos en estas áreas de acumulación, porque lo que ha estado haciendo, bueno, pongámoslo aquí, yo lo pondría hasta acá, el DXY es en un periodo de acumulación, y esto parece indicar que va a tener un rebote, ¿ok? Entonces, zona número 1, zona número 2, zona número 3, vamos a ver hasta qué zona rebota, y que la narrativa acompañe a ese rebote. Y siempre teniendo en cuenta que Trump quiere un dólar débil, ¿ok? Entonces vamos a ponerle mucha atención. Hemos visto la importancia del nivel 99 o prácticamente del 100, que es un nivel importante, de que siempre y cuando trae por encima vamos a tener un push al alza, y trayendo por debajo, pues acá lo podemos ver un poco más al detalle, pues tenemos una fuerza bajista, ¿ok? Para esta semana, porque nos interesa saber qué hace el DXY por el oro, tuvimos una semana que no nos tomó el máximo ni el mínimo, pero yo lo que creería es poder ver un DXY como mínimo tomándose ese mínimo la semana pasada, que es el 98.042, para que usted lo marque. Ahí es donde usted va a tener que poner la atención a ver qué va haciendo. Si empieza a seguir desplazándonos por debajo, o nos toma y nos empieza a reaccionar al alza.
¿ok? Esta semana también nos cierra mixta, como si todo se estuviera alineando y esperando y expectante a los datos que quieren ver o de los que quieren saber. Como necesitamos, o sea, ya construimos en un centro de acumulación, ya recogimos, ahora miremos qué está pasando. Por cuando usted vea esto, si usted ve esto, bueno, esto sí está, pues, que nos causa como ojo, cautela. Usted ve esto, usted posiblemente puede decir, ok, puede venir un impulso más al alza. Es muy posible. ¿Ok? Que el mercado lo tome con un boom, con euforia y después la narrativa cambie, que el empleo siga saliendo mal, que por temas de que aún la inflación, a pesar de que venga cayendo y la Fed le dé miedo por el tema del empleo y ahorita por las tarifas que le está poniendo a China, eh, empiece a bajar esos tipos de interés y tengamos un spike en la inflación que genere pánico en el mercado nuevamente. O que tengamos una inflación que se quede muy plana y que el empleo tampoco empiece a subir. Y ojo que tenemos un factor que yo creo que aún no se ha mitigado, es qué tanto esta inteligencia artificial va a empezar a tomar trabajos. Yo no digo que vaya a dejarnos sin trabajo, yo creería que en un futuro sí, pero donde yo puedo, ya hemos visto, por ejemplo, pongamos un ejemplo, esos agentes de voz de inteligencia artificial. Yo en vez de tener un call center y contratar a universitarios y contratar a personas que me trabajan el call center y lidiar con vacaciones, con primas, con esto y lo otro, monto una integración, le pago a una empresa experta en inteligencia artificial, me monto un chat de voz para atender a los usuarios y en vez de tener 30 personas en un call center, dejo a 15 o dejo a 10 o dejo a 5 porque la IA me puede empezar a filtrar y a catalogar los leads. Obviamente todavía no está en un punto de perfección, pero puede ser. Entonces, donde la empresa sigue funcionando y la empresa se vuelve más eficiente porque le vale menos tener un agente IA y el agente IA no pide descanso. El agente IA va a estar 24/7 trabajando a diferencia de una persona. Entonces pueden cerrar más deals, pueden ofrecer mejores eh, planes para las empresas que los contraten, pueden bajar los costos y pueden dejar más margen de utilidad y van a tener menos empleados. Ahí es donde yo creo que sí va a haber un factor que hay que ponerle atención que puede empezar a afectar los datos de empleo. Y obviamente descartar qué empleo está dando el Estado y qué no, porque a mí no me interesa que me llenen con los datos con trabajo del Estado cuando yo necesito ver en realidad las grandes empresas y cómo está el consumo, porque, por ejemplo, para una época navideña puede que un restaurante necesite no 10 meseros que siempre tiene, sino 20, o en una zona turística, pero si en el otro lado del mundo la gente que viene aquí, por ejemplo, no sé, a Cartagena, no tiene plata para gastar, pues el turismo se va a bajar, no van a consumir lo mismo, los restaurantes lo van a sentir, se preparan para como siempre se preparan anualmente y hoy no, pilas, que es que esta vez sí eso es como que raro, esto sí como que me bajó. Entonces, eso es algo que yo creo que sí vale la pena uno abrirse y poder verlo un poco más. ¿Listo? Em, oro. El oro, muchachos, pues el oro, bueno, me gustaría verlo en futuros, pero creo que no lo tengo acá. Ah, sí, sí lo tenemos. Acá está. El oro, claramente, yo creo que no necesitamos decir nada más, es alcista, ¿ok? Y esto se debe a las reservas que ha comprado los bancos centrales. Esto es una nueva tendencia, bueno, no es nueva, eso es para mí parte del 2022. Yo no soy la única persona que lo ha dicho, lo he leído en los artículos de Hugo Ferrer cuando se pasa a un mundo multipolar donde se ve al dólar como un arma de si no se desafina a Occidente me pueden congelar mis fondos y empiezan a querer diversificar ciertos países o, por ejemplo, a no comprar bonos, vender sus bonos, más que todo ahorita en el tema de tarifas se vio eso, em, cambiar sus dólares y vender sus dólares y empezar a comprar oro. Entonces, esta gran demanda del oro que viene desde hace muchos años atrás, que muchas personas no habían notado sino hasta ahora, y que sale la noticia la semana pasada de que en Hong Kong, que en Tokio, que no sé dónde habían filas para comprar oro y listo, no está mal, ¿ok? Pero primero yo tengo que entender por qué voy a comprar oro,
en all time highs, porque empiezan también a vendernos, la idea es que el sistema fiat va a colapsar, es que el dólar se va a ir para la conchinchina. Muchachos, el dólar se llega a ir para la conchinchina, nos jodemos todos, porque todo tiene que ver con el dólar en este momento. Por más que el Banco de China, por más que el Banco de Rusia en este momento esté comprando oro, todo se hiper megaputea, discúlpenme la palabra. Entonces, sí hay que verlo y usted tiene que verlo también desde un punto de vista, ok, aparte de ser reserva especulativa el oro, ¿sí? Porque usted quién le dice, es el precio que nosotros le damos, porque nosotros le decimos dar ese precio al oro, porque podría ser el paladio, podría ser el platino, podría ser la plata, ¿ok? ¿Por qué la plata es más barata que el oro? Porque la plata tiene mucho uso industrial. Para muchas cosas se utiliza la plata. Entonces, la plata sí puede tener una demanda en dos frentes. Primero, en el especulativo, para la gente que tal vez diga, no, no tengo 4.300, el oro es muy caro, ya se me fue, me tiro para plata y prefiero comprar plata. Y tiene también en un tema de construcción de data centers, en tema de celulares, en temas de tecnología, para muchas cosas se necesita la plata. Entonces la plata puede tener demanda en el tema de industrial, me refiero a como a construcción en componentes y también por la parte especulativa, que si la plata puede tener un ciclo, yo no he analizado plata, nunca he traído plata, no la voy a mirar en este momento, lo único que miro son los reportes Scott, pero desgraciadamente los reportes Scott que tenemos hasta el momento son los del 23 de septiembre. Entonces seguimos tradeando, vuelvo y les digo, con lo mismo de hace 2 semanas, ¿ok? Entonces, claramente alcista. Evidentemente usted tiene que identificar que después de unas expansiones, y aquí lo podemos ver más claro, después de que usted tiene expansión, usted va a tener que encontrar un punto de acumulación. Entonces tiene expansión, acumulación, expansión, acumulación, expansión, acumulación, expansión, ¿ok? Entonces, antes de que venga una corrección, que puede ser fuerte porque usted por estructura tiene muy buen rango, porque todo este rango fue el rango expansivo, como usted puede ver correcciones para formarnos el rango así, como también puede ver un rango así. ¿Ok? Y que se quede lateralizado años. Puede quedarse el oro lateralizado años. Encuentre un detonante y siga subiendo, encuentre otro detonante y corrija tal vez más nuevamente y se meta a la zona nuevamente acá de los 3.100, 3.500. Que si es posible, es posible. ¿Ok? Pero acá lo que yo voy, que el sell-off que se va a vender, ojo, ojo porque primero tiene que venir una zona de acumulación. Entonces yo voy a tener que, el oro me va a tener que poner un piso y un techo, prácticamente. ¿Listo? Y esto es en gráfica semanal. ¿Ok? Que si usted lo mira en diario, usted también va a encontrar estos patrones así. Entonces mire que usted aquí tiene, que usted tiene una acumulación, mírelo acá, expande, y usted realmente aquí lo que ha tenido son una especie de pullbacks en esta expansión. Usted no ha tenido unos buenos ratos de acumulación y por eso es que en semana no se ven. Entonces lo que uno necesita es ver ya una suave acumulación. ¿Hasta dónde podría ser la acumulación? Podría ser todo este rango, muchachos. Es decir, sí podría haber una corrección profunda a los 4.012, 4.009, ¿ok? Para que quede acumulando semanalmente. ¿Listo? A mí no me gusta decir el oro va a caer. No, la tendencia es alcista. Lo más lógico es comprar. Obviamente cuando yo veo algo en máximos, pues la fuerza, hay gente que va a tomar ganancias, hay gente que viene montada desde acá, hay gente que se ha montado aquí en temporalidad diaria, no sé, desde esta zona de acumulación, hay gente que se ha montado acá y que unos están apalancados, otros no están tan apalancados, hay gente que tenía oro guardado hace quién sabe hace cuántos años y dijo, pucha, vamos y vendamos. Entonces me estoy duplicando, triplicando, porque hay gente que guarda su dinero así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Es una protección contra la inflación, porque el dinero fiat, porque por nuestro sistema, es un sistema enfermo, es un sistema que necesita deuda, que usted se endeude y siempre entramos en el mismo ciclo económico. Entonces, cada vez ese dinero fiat es como que cuando usted reinicia, a ver, como cuando, les voy a dar un ejemplo, yo sufro de alergias. Y cuando me alboroto mucho con alergias, como cojo dexametasona y me inyecto. Entonces, al principio con una sola inyección, pum, se me quitaban los brotes de la piel. Volví y me salía y se volvían cada vez esos brotes de la piel, tal vez eran, no sé, una vez al año, después se volvían 2 veces al año, después 3 veces al año, después ya llegó un punto donde ya era casi que
por semana, ya después convivía y ya cada vez necesitaba era inyecciones tal vez más seguidas. ¿Qué pasa? Que al reiniciar o a darle eso a mi cuerpo, pues cada vez mi cuerpo no lo va a tomar de una mejor forma y como que se va acumulando y se va acumulando y empiezan unos efectos secundarios de lo que puede ser esa inyección y lo mismo pasa en un sistema económico. Entonces, sí, el oro por el valor que nosotros le damos, no tanto como inversión, porque usted quién le dice que si se desploma el dólar, a usted le van a dar, ¿usted a qué lo va a cambiar? Porque si el dólar se descula, ¿usted por qué lo va a cambiar? Si el dólar es la moneda fiat del momento. Usted no lo va a poder cambiar por nada más. Aquí tendría que salir otra moneda que sea el reemplazo y la salvación para todo el mundo, porque usted cómo va a coger un ligote y va a empezar otra vez a contar y la gente a pesar. Entonces, es una protección por el valor especulativo que nosotros le hemos dado, por la historia que trae el oro de años atrás, pero igual uno tiene que comprender en qué se esté metiendo. ¿Listo? Entonces, otra cosa que se podría hacer para nosotros ver por qué el oro está en una tendencia alcista. Bueno, antes de pasar ahí, sigamos viéndolo en semana. Entonces, tenemos una semana que nos tomó el máximo, nos cierra por encima con desplazamiento. Claramente el vía sigue siendo compras y alcista, pero acá lo que sí vamos a hacer es marcar el key level que posiblemente vayan a buscar los toros derrotar, que son dos key levels. Ya le voy a... Bueno, puta hombre. Un momento. Está el alto de la semana en el cual desplazamos, está el previous weekly high y el previous weekly low. Son tres key levels que nosotros vamos a tener que mirar y eh, vigilar. Entonces, compradores por encima tienen la fuerza, por acá encima tienen la fuerza, una vez tengamos más historial, porque casi siempre lo que vemos en estos puntos son sweeps, que no rompan la estructura y ahí sí podemos tener un buen camino, ¿ok? Y obviamente esto impulsado por nuestro tridente estrella. Lo otro es venir a estas zonas como vimos en el NAS. En estos niveles vamos a ver posibles breakouts fuertes que nos vayan a inducir en ventas y empieza a hacer el movimiento contrario como lo que hizo el Dow Jones, como lo que hizo el Nasdaq, que ya lo vimos a principio de video. ¿Listo? Entonces esos son los key levels que tenemos que vigilar para posicionarnos en compras, muchachos. Yo me iría únicamente en temporalidad mensual a semanal a esta zona, temporalidad diaria por este nivel y tendría cuidado, ¿ok? Porque aquí es lo más lógico donde muchos vayan a estar intentando posicionarse en compras, ¿ok? Entonces acá lo que yo necesito ver cuando el precio esté aquí en este punto, ¿cómo está? Hago mi checklist, ¿de acuerdo? Y digo, ok, entremos, ok, no, no, prefiero esperar, no voy a entrar, ¿ok? Pero de todas maneras, lo que nos impulsa o digamos que esa narrativa es alcista más que todo. Bueno, aquí yo sí quiero sacar el Real Yield, creo que esto me quedó mal. No, eso no me quedó mal, espera. Eh, aquí vamos a sacar. Quiero poner esto como líneas. Ok, este se puede poner. Esa línea se podrá poner de otro color. Sí, ok. Entonces miren, este es el oro prácticamente. Eh, ¿Por qué me quedó tan mal? Creo que algo me quedó mal aquí. Ajá. Espera un momento. No, eso está bien. Entonces, esto prácticamente es el yield real del bono de 5 años, que es 1.23%. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero que miremos acá es, eh, ¿cómo hacemos para ponerlo más? Cómo esto tiene un movimiento inverso. ¿Ok? Pero yo necesito verlo un poco más al detalle, sin que se me mueva tanto. No, es que aquí está el problema. Eh, Entonces, en un día lo podemos ver mejor.
No sé ahorita porque sí lo podía ver bien. No, porque no quiero que lo haga por porcentaje cuánto ha subido. Lo que quiero es que se pueda distinguir. Mira, lo vamos a agregar. US05 yield con el US. Es que es este 5 yield. No, espera un momentico, aquí estoy buscando en indicadores, discúlpenme. Entonces sería US05 yield y sería el T5 yield acá. Ok, listo, ahora sí. Entonces miren, 1.3 es el yield real y a esto lo que vamos a hacer es agregarle el oro. Ok, entonces el yield es el dorado y el oro es el amarillo, el azul. Ok, entonces lo que yo quiero que miremos es si logramos poder alinearlo bien, es cuando esta curva se empieza a invertir. Miremos el ejemplo. Puta madre, ¿qué pasa? Bueno, no he podido aquí intentar hablar, pero lo que yo quiero que miren es cuando el yield empieza a bajar, que en realidad es este, a ver si lo puedo poner en línea. ¿Ok? Cuando el yield empieza a bajar, y es por ejemplo cuando esa tasa de interés real empieza a bajar, el oro empieza a subir. ¿Ok? En ese orden de ideas es un dólar prácticamente débil con una tendencia bajista y un oro fuerte porque nosotros traemos XAU USD. ¿Ok? Entonces, si tenemos un dólar débil, por así decirlo, o unos yields bajitos, el oro va a tender a subir. ¿Ok? Van a tener momentos donde el oro va a estar plano o en rango, sí, va a pasar. ¿Ok? Porque el oro también necesita otra especie de cóctel o un adicional más de cóctel para poder, como por ejemplo ahorita, ¿ok? Como el cóctel de ahora es un movimiento, un escenario alcista que inclusive, si ustedes se van al 2022, del momento que generó ese máximo en 1980, que fue cuando Rusia atacó Ucrania, eh, ahí empieza esa tendencia alcista. Y el oro empieza a subirse, ¿ok? Por ejemplo, usted lo puede ver acá. ¿Cuándo el oro empieza a caer? Cuando esos yields empiezan a subir. Okay, mira acá, eh, usted empieza a ubicar esos yields subiendo. Mira acá viene cayendo, empieza a subir. Yield subiendo, el oro ha estado aquí como en rango. Y aquí también usted tiene algo en rango. Okay. Entonces, usted ahorita lo que se tiene es un posible yield que si empiezan a bajar, a mi forma de entender las cosas, y vuelvo y digo, me puedo estar equivocando porque esto no es mi expertise. ¿Dónde está mi lapicerito? Con las tasas de interés altas que han venido bajando ya desde hace un año o más, perdón, 2023 creo que fue, hay gente que compró bonos con un porcentaje alto de pago. Esos bonos usualmente no se pueden ser, por ejemplo, pongamos de $1.000.000, ¿sí? Esos bonos de $1.000.000 usted usualmente valen 1.000.000, pero usted le cobra una prima más unos impuestos. Entonces, si usted tiene un bono que le esté rentando el 3%, por ejemplo, neto mensual, anual, o sea, ya aquí está viendo que el neto en ese momento era el 1.23 o el 1.3 aproximado, y usted tiene 1.3 también de 1.000.000, ¿cuál vale más? Y ponga lo que sea a 5 años. Vale más este, ¿ok? Porque este está pagando más. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted va a vender uno de estos, usted lo paga, por ejemplo, 1.500.000 por la prima. Obviamente, tal vez esto sea muy alto, póngale 1.080.000, ¿sí? Entonces, esto es donde van a salir estas personas a decir, ok, ya que nos invertimos en bonos, porque por lo general cuando estos yields están altos, el mercado accionario va para abajo o tiene una corrección, entonces la gente se pasa a renta fija, que son los bonos, y esperan que lleguen esos rebotes y cuando empiecen esos yields a bajar, como en este escenario, por ejemplo, empiezan a irse en los risk on assets
Bitcoin, índices, ETFs, acciones. ¿Ok? Y hay una rotación donde ellos empiezan a vender estos bonos que ya tienen un buen porcentaje o pagan un buen interés para coger esos dineros y salir de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Ese balance sheet de la Reserva Federal es comprar estos bonos. ¿Ok? Estos mismos bonos que cogen ese cash para que vaya al mercado de acciones. Y lo que vimos la semana pasada es que en ese balance sheet estaban empezando a comprar bonos, que se puede ir alineando con los datos del CPI, que sería lo que nos debería confirmar. Ahora, si ese CPI sale por encima, no va a ser bueno, para nada bueno, ¿ok? Va a ser un día muy volátil. ¿Listo? Entonces vaya y lo hace para que usted también tenga ese análisis. Entonces mira, ahorita tenemos unos yields bajando, tuvieron un pequeño spike, pero van bajando, y mire lo que también está haciendo el oro, ¿ok? Que en algún momento este spread o esta brecha se va a tener que cerrar, sí, mire que siempre se cierra, siempre se va a tener que cerrar, ¿ok? Entonces lo que uno tiene que ver es empezar a anticipar cuándo posiblemente pase esto. Y eso tendría que mandarnos unos yields nuevamente al alza. Entonces muy posiblemente que el oro quede en un rango por un tiempo, a no ser de que estalle una guerra, a no ser de que, no sé, que haya un periodo de esta inflación. Eso ya se lo dejo a los grandes economistas titulados de Harvard y los grandes inversores, que yo vengo de abajo y voy creciendo y voy para arriba, pero todavía me falta mucho para aprender. ¿Listo? Ahora vamos con Bitcoin. Mire, por ejemplo, aquí Bitcoin, em, mire Bitcoin, pensé que tengo que quitar acá, tengo el oro. Esto es Bitcoin, ¿ok? Bitcoin sigue siendo un risk on asset, ¿ok? Esta es una herramienta que yo utilizo, que me ha funcionado bastante bien. Si usted va y le hace una revisadita, aquí a semana, creo que se podrá ver mejor. Es cuando posiblemente puedan empezar esos ciclos bajistas, esos ciclos alcistas. Entonces, estamos ya ingresando a un ciclo bajista. ¿Ok? Tenemos 2 años de un ciclo totalmente alcista donde venimos de los 16.000 y estamos llegando prácticamente, o sea, hemos hecho ¿cuánto? En 2 años un 666%. ¿Ok? Entonces ha sido un muy buen mercado alcista. Vamos entrando a un mercado bajista donde miren que vamos y vamos entrando a esos periodos de corrección. Aquí tuvimos una corrección más o menos de un 78%. Aquí tuvimos una corrección de, espérenme, desde este máximo de un 76%, creo que también 78%. Y miren, por ejemplo, lo que fue este escenario también de 2 años de ciclo alcista, que fue 2.314%. Eh, yo no quiero decir que la historia se vaya a replicar, pero lo que yo quiero que nos enfoquemos es en este punto específico. Acá, miren, marzo, abril, empieza esta caída. En mayo, junio, julio, agosto, 2021, septiembre, aquí creo que es Evergrande y la inflación, esto es una caída, bueno, creo que esto fue COVID o que no. No, esto fue, creo que aquí fue Evergrande si no estoy mal. Aquí algo tuvo que haber sido, no me acuerdo si fue Evergrande. Julio del 2021, creo que sí fue Evergrande. Y empieza el mercado, entonces viene la expansión, la acumulación y empieza el mercado lo normal. Miren que no venía una zona, es una zona de compra, reacciona a esa zona de compra, empieza a dar una narrativa, miren que aquí empieza a dar una corrección y es donde sale la inflación y dice Jerome Powell que la inflación era buena y genera ese impulso al alza. Y acá en diciembre, noviembre, es donde él cambia la narrativa y empieza a desembocar ese mercado bajista. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo creo que pudiese pasar acá. Entonces, yo vengo aquí a una zona de compra, que era esta zona entre los 108 y los 96, genero una posible corrección y genero una subida, puede ser hasta los 138, 150,
y un cambio de narrativa me puede traer a mí una corrección. En ese caso, sí puede que cambie los targets. Si yo hablo de 138 y hablo de una corrección de un 78%, estaremos hablando de los $30.000. Mi target son 46.000, que puede llegar ahí, no sé, mi target, ¿sí? Entonces, esto es algo que posiblemente pueda pasar, ¿ok? Y nos empieza a marcar noviembre como el punto donde uno tiene que estar siempre muy abierto a la posibilidad de tomar ganancias y el inicio de ese mercado bajista, porque el mercado bajista nos tiene que traer, recuerden que esto es un intercambio. Para los vendedores hay que tener quien les compre, para los compradores hay que tener quien les venda, ¿ok? Porque el comprador piensa que está barato y que va a subir, el vendedor piensa que está caro. Entonces, es algo que hay que revisar, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo creo que puede estar pasando y que pueda traer una subida más o menos de un 32%. En este caso, ¿cuánto fue desde ese mínimo? Un 130%, no. No sé si lo vaya a hacer, pero pues quién quita. ¿Sí? Si es un 130%, pues, a ver, es que es mucho, es demasiado. Aquí nos tendría que corregir un 78, mira por acá, que sigue siendo los 46. O sea, son escenarios, yo con esto no, yo no juego al gurú, yo no juego a que yo tengo la razón, son escenarios que yo simplemente empiezo a marcar y que puedo empezar a tradear, ¿ok? Ahora vamos a mirar de las posiciones que tenemos activos que estamos aguantando la utilidad. Bueno, muchachos, entonces acá vamos a empezar. Primero que sí necesito hacer unas ediciones aquí. Em, ya vimos Bitcoin. Ethereum dio entrada prácticamente a la misma zona de compra de la pasada. Ahí está aguantando. Es prácticamente lo mismo que hemos hablado. De los 4.000 es un nivel importante a sostener. Hay que tener mucho cuidado con todo este imbalance que se tiene en esta zona, donde posiblemente quiera volver entre los 3.302 y los 2.738. Ok, nosotros tenemos una zona de compra en los 2.567. Solana, esta sigue siendo una zona válida. Aquí no hay nada programado porque ya toca la zona. Aquí ya es muy posible que se vea algo así. Pum, pum, pum. Ok, es muy posible que se vea ese escenario. XRP bastante bien, marcha bastante bien XRP. Polkadot, pues en descubrimientos a la baja. Tenemos un desplazamiento a la baja. Tenemos una semana donde posiblemente era ir a tomar este mínimo. Pero, mira, inclusive llegó hasta los 92 centavos. Esto es increíble. 200%. Lo que necesitamos ver es traer por encima de 375. Digamos que con XRP, desde un punto de vista de riesgo-beneficio, para mí comprar por debajo de 375 es una buena idea, entendiendo que es un riesgo alto, pero un buen RR me podría a mí comprando desde acá posicionarme para mis zonas de un 100%, 200% y mejorar eso. Recuerden que en Polkadot, perdón, lo que se tiene son utilidades. ¿Ok? Entonces digamos que no me afecta si cae a cero. Yo la inversión la saqué y lo que estoy haciendo es intentando aguantar lo más que pueda con un estilo de holding que son de las utilidades. ¿Ok? Cardano también bastante bien. Cardano prácticamente tocó el TP de esa zona. AVE, acá está. QNT sigue, tocó el 50% de la zona, pero necesita traer por encima de los $100. Vámonos a XLM, USD. También bastante bien la compra. Ya una vez trayendo por encima de los 33, pues vamos trayendo esto más el 0.39, el 0.47 y el 0.53. ¿Listo? Algorand, que muchos lo están esperando. Bastante bien. Me parece que fueron muy buenas zonas de compra. Entrada 3 en 0.11, entrada 2 en 0.15, entrada 1 en 0.22. La única que no se liquidó fue la primera de 0.22 porque estaba pues en negativo, pero lo que fue entrada número 2 y entrada número 3 se saca esa inversión y se están dejando correr las utilidades. ¿Ok? Em, Vámonos a ver un total market cap, cómo estamos. ¿Viste? Este total market cap, eso era lo que nosotros habíamos dibujado por allá en julio. Por el momento va bien. Seguimos a la espera, inclusive creo que podemos.
trazar acá un nuevo trend line que vamos a ir manejando. Sigue, sigue obviamente en un camino alcista, pero con opción, inclusive tocó aquí nuestro punto de compra en esta zona. ¿Listo? ¿Qué quería ver yo? Pues posibilidades de un rota acá, sí. Posibilidades de un rota acá también y posibilidades de un rota acá. Yo siempre me voy por el peor escenario. ¿Ok? Total Market Cap excluding BTC. Miren, también muy parecido. Vemos que este sí está todavía ahí aguantando bien ese punto. Em, Estas son mis zonas de acumulación de alts. Entonces, mm, buena reacción. Y tampoco tuve desplazamiento. Y vamos a la dominancia. Bitcoin, ya tengo sueño. Voy a acabar este. Mañana continuamos. Grabo uno más largo de cripto que estoy mamado. La dominancia, bueno, ahí va cayendo. Viene cayendo desde junio de este año. Ha caído del 66, cayó hasta el 57. Y esta es la línea de defensa como habíamos hablado en el pasado. Miren que aquí sube esa dominancia, pero yo sí creería que la dominancia nos va a empezar a bajar. ¿Ok? Entonces sería bueno ver esa dominancia bajando, que sigue inyectando capital a ese market cap, pero necesitamos ver ese altcoin market cap excluyendo BTC subiendo. Necesitamos que esa inyección se vea en las altcoins y ver ese alt season que si nos traiga nuestros TPs finales para salirnos en cash antes del 2026, que es donde yo creo que ya va a formarse el crash total y vamos a tener pues una depuración, yo creo ya por la madurez que tiene, yo creo que no va a ser como el pasado. No sé si vaya a ser un exchange, yo lo que creo es más que todo em, muchos proyectos que no funcionen, muchas regulaciones, tal vez cuando se estabilice y tal vez Donald Trump no necesite de las monedas estables tanto, porque Tether es un muy buen comprador de bonos, empieza a regularlos más para darle cabida a esas stablecoins que van a empezar a entrar más de Central Bank Digital Currency, las CBDCs, y obviamente las contrincantes son esas stablecoins. Y cómo buscar integrar que esas CBDCs funcionen en ese ecosistema, que acá es donde pues todo este tema ISO 2022, Ripple, hay muchos bancos en Japón, no sé si hay alguien que esté en Japón y me pueda validar, pero por ahí en videos he visto que ya hay bastante publicidad de XRP en Japón. Hay varios bancos que ya están intentando hacer integraciones con XRP. Entonces, es muy posible que algo se construya dentro de XRP por el caso que tuvo con la SEC, por el caso de uso de que ya funciona y que Bitcoin, pues no, Bitcoin, para los Bitcoin lovers que no se ofendan, Bitcoin no va a reemplazar un dólar, Bitcoin no puede ser un medio de pago. Bitcoin debería ser más bien como una forma de valor, por ser la primera, por ser la que más dinero tiene, ¿ok? Pero ojo, too big to fail, mucho ojo con eso, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con eso? Pues el tiempo no lo dirá, como está el que dice que se va a ir a cero, como el que dice que se va a ir a la luna, como el que está escéptico y no cree, pero no sabe qué vaya a pasar, pues el tiempo no lo dirá. Ponernos a pelear y a especular eh, es difícil, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, 1 hora 8 minutos de análisis. Mañana me pondré a hacerlo el macro trader para poder nutrirlo con información, cargarle una serie de artículos y que podamos tener nuestro vías. Nuestro vías fundamental, nuestro macro vías para la semana. ¿Ok? Nos vemos muchachos, Dios los bendiga y una semana llena de éxitos.